Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Puede cerrar la puerta, Noé, por favor? ¿Puede cerrar la puerta? Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Cuando lo tenga me dice un amén, hermanos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias y pidiéndote, Señor, misericordia, suplicándote, Señor, que nos ayudes a poder no solamente escuchar este sermón, esta palabra, Señor, sino que con la ayuda de tu Santo Espíritu la podamos llevar a la práctica, Señor. Te pido que me ayudes a mí y a mis hermanos. Nos encontramos necesitados de ti y una vez más te damos gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Bueno, sabemos que vamos a comenzar con las cartas del apóstol Juan, las 3 primeras cartas, pero vamos a seguir teniendo un espacio todavía para hablar un poquito acerca de otros temas, amén, que sin duda sabemos que el Señor el día de hoy nos va a hablar acerca sobre estos pasajes bíblicos. Y el tema de hoy, hermanos, es, como dice ahí en el verso 12, es de entrañable misericordia. Amén. Vamos a hablar un poco acerca sobre la misericordia. Amén. Cuando nosotros estudiamos, hermanos, de una manera exhaustiva la palabra del Señor, podemos ver claramente que las cartas del apóstol Pablo, por decirlo de esta manera, tienen 2 sellos. Número 1, la primera parte es la parte doctrinal, es la parte teológica, es la parte de la enseñanza. Y número 2, la segunda parte de las cartas paulinas o de las cartas del apóstol Pablo, es la parte donde se nos hace un llamado a la práctica. Es decir, mientras que la primera parte de la carta es la doctrina, es la enseñanza, por otro lado, la segunda parte de la carta es un llamado a poner en práctica la doctrina que se ha impartido en los primeros capítulos. Ejemplo, la carta de los Colosenses tiene 4 capítulos. Amén. Si usted ve detalladamente, la carta de los Colosenses tiene 4 capítulos. En el capítulo 1 y 2 es la parte doctrinal, es la parte teológica, es la parte de la enseñanza. Mas sin embargo, en los capítulos 3 y 4 es la parte de la práctica. Es decir, el capítulo 3 y 4 es un llamado que hace el apóstol Pablo a poner en práctica lo que se dio como doctrina en el capítulo 1 y 2. Esto es como si el apóstol Pablo dijera: ya les di la doctrina, ya les di la enseñanza, ya les impartí la teología, ahora les mostraré en los capítulos 3 y 4 cómo se debe de llevar a la práctica esa doctrina que se ha impartido, y es precisamente lo que el apóstol Pablo ha venido exponiendo ya en estos versos. Por lo tanto,
En estos versos el apóstol Pablo expone claramente, hermanos, claramente cómo se debe ver la enseñanza que han recibido un cristiano a la hora de ponerla por obra. Es decir, no solamente es venir a escuchar la palabra, que eso es bueno, sino que también, amados hermanos, es llevarla a la práctica. Es llevarla a la práctica. En estos versos, el apóstol Pablo, amados hermanos, le está hablando a convertidos. ¿Cuántos convertidos hay aquí? En estos versos, el apóstol Pablo le habla a cristianos nacidos de nuevo, de cómo se debe ver la doctrina en la práctica. Y para eso el apóstol Pablo usa analogía de una vestimenta cuando dice: vestíos como escogidos. Está usando una analogía. Es decir, el texto bíblico dice que si eres una persona que ha nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Bueno, el pasaje bíblico dice que si eres una persona que ha nacido de nuevo, estas virtudes que nombra se deben de ver en nuestras vidas como si fuera una vestimenta. Amén. Algo que se nos tiene que ver. Ahora pregunta: ¿qué y cuántas virtudes nombra el apóstol Pablo en estos dos versos, de las cuales se nos tienen que ver como si fuera una vestimenta, como resultado de haber nacido de nuevo y de haber recibido una sana doctrina? ¿Qué y cuántas virtudes nombra? 9. ¿Cuáles son? Número 1, santos. Dice la Escritura. Amén. Colosenses 3. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y la primera virtud es santos. Amén. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que la santidad es algo que se debe ver en un cristiano nacido de nuevo como si fuera una vestimenta. Por lo tanto, afirmar que hemos sido escogidos por gracia para salvación es mostrar con evidencias, hermanos, la santificación. Número 2, amados. Dice, santos y amados. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice amados, está diciendo que a pesar de nuestros pecados y sin merecerlo, fuimos amados por Dios. Amén. Número 3, de entrañable misericordia. Así dice, ¿verdad, hermanos? De entrañable misericordia. Número 4, de benignidad. Es decir, habla de ser benignos, de ser bondadosos. Número 5, humildes. Número 6, mansos. Número 7, paciencia. Número 8, el soportarse. Número 9, el perdón. Es decir, estas 9 virtudes que nombra el apóstol Pablo en estos dos versos son las que se deben de ver en un cristiano nacido de nuevo como si fuera una vestimenta. Estas 9 virtudes que nombra el apóstol Pablo en estos dos versos son las que se deben de ver en un cristiano nacido de nuevo como evidencia de la salvación. Estas 9 virtudes que nombra el apóstol Pablo en estos dos versos son las que caracteriza a un cristiano genuino. Ahora, pregunta, hermanos. ¿Estas 9 virtudes se nos ven a nosotros en la práctica? Es una pregunta que estamos haciendo. Amén. Usted mismo se tiene que responder. Estas 9 virtudes se nos ven como si fuera una vestimenta, usando esa misma analogía. Estas 9 virtudes se nos ven como resultado de la salvación y de la doctrina que hemos recibido. Yo creo que yo tendré que examinarme si estas virtudes se me ven como se ve la vestimenta. Repito, hermanos, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo?
El apóstol Pablo está diciendo que si hemos sido escogidos para salvación por gracia, estas 9 virtudes se nos deben de ver en nosotros como si fuera una vestimenta, ya que está usando él una analogía. Vuelvo a preguntar, ¿estas 9 virtudes se nos ven en la práctica? ¿Se nos ven en el día a día? Amén, hermanos. Mire bien, si cada uno de nosotros, fíjese bien, si cada uno de nosotros analizáramos cuidadosamente la Escritura, específicamente en estas 9 virtudes, y a la vez nos examinamos a nosotros mismos, para ser sinceros, podría ser que estas virtudes están escasamente en nosotros, o en algunos casos no se ven. Porque tenemos que ser sinceros, hermanos. Amén. A Dios no lo podemos engañar. Repito, si analizamos cuidadosamente a través de la Escritura estas 9 virtudes y a la vez nos examinamos a nosotros mismos, podría ser que estas virtudes están escasamente en nosotros o en algunos casos no se ven. Por lo tanto, si estas virtudes no se nos ven en nosotros a la hora de la práctica, o se ven muy escasos, esto, hermano, debería de ser muy preocupante para nosotros. Porque estamos viviendo entonces un cristianismo de rutina. Un cristianismo de iglesia, trabajo, pero mi vida es la misma. Por eso yo tengo que examinarme a través de la Escritura si esto que nombra el apóstol Pablo se me está viendo. Porque para eso fui escogido por gracia. Amén. Ahora, en base a esto, el día de hoy vamos a analizar, quizás el mensaje va a ser un poco corto, hermano, pero espero que reflexionemos en esto. Amén. El día de hoy vamos a analizar una virtud muy conocida por nosotros los cristianos, pero poco practicada. ¿Cuál es? La misericordia. Porque ese es el tema de hoy. De entrañable misericordia, dice el apóstol Pablo. La misericordia. El apóstol Pablo hace un llamado a que seamos de entrañable misericordia. Repito, al analizar esta virtud muy conocida por nosotros los cristianos, es muy conocida, pero poco practicada. Pregunta, ¿será que ese llamado a ser de entrañable misericordia se ve en nosotros? ¿Será que somos misericordiosos, hermano? Amada iglesia, ¿somos misericordiosos? ¿Cuál es el tema de hoy, hermanos? El tema de hoy es que somos llamados a ser cristianos de entrañable misericordia. El tema de hoy es que si algo se debe de evidenciar en nuestras vidas, es que somos misericordiosos. Amén. Mire bien, uno de los atributos de Dios es que Dios es misericordioso. Ejemplo, cuando el Señor se revela a Moisés en el monte Sinaí, después del suceso del becerro de oro, dice el verso en Éxodo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Más adelante vemos, gracias hermano, es un plazo. Más adelante vemos que Jeremías en Lamentaciones dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Más adelante, cuando Jonás es enviado a predicar a la nación de Nínive y el Señor perdona a esta nación, Jonás dice: porque sabía yo, dice Jonás, porque sabía yo que eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia. Más adelante David decía en el Salmo 108, verso 4: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Más adelante Romanos capítulo 9, versículo 15 dice, cuando el apóstol Pablo dice: pues a Moisés dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y más adelante, amados hermanos, en todas las cartas congregacionales y generales, ya sea el apóstol Pablo, ya sea Juan o ya sea el apóstol Pedro, están pidiendo siempre misericordia. Ahora, en base a todos estos pasajes mencionados, amada iglesia, podemos concluir que la misericordia de Dios es un atributo que más conoce la iglesia. La misericordia de Dios es una de las virtudes más conocidas y más experimentadas por el pueblo del Señor. ¿Cierto o no? Con esto podemos decir con toda seguridad, en base a los versos bíblicos que leímos, y puede haber infinidad, que día a día tú y yo, hermanos, somos receptores de la misericordia de Dios. El día de hoy usted recibió misericordia. El día de hoy yo recibí misericordia. Con esto podemos decir que día a día recibimos la misericordia de Dios. Y una de las palabras, fíjese bien, hermano, una de las palabras más mencionadas por los cristianos es: Señor, ten misericordia de mí. Es decir, hay una continua palabra en nuestra boca una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, llamada: Señor, ten misericordia de mí. Es más, seguramente, amado hermano, cuando usted se levantó en la mañana, si usted no es ingrato, usted se levantó en la mañana y usted dijo: Señor, gracias te doy porque me pude levantar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Seguramente cuando comenzamos el servicio, usted escuchó que se dijo: Señor, te damos gracias, porque al estar en este lugar es una muestra de tu misericordia. Seguramente cuando usted, amado hermano, sale de una prueba difícil o de un problema, usted da gracias a Dios y usted dice: Señor, gracias por tu misericordia. Seguramente cuando usted falla, cuando usted peca, cuando yo peco, rápidamente usted y yo pedimos perdón al Señor y le decimos: Señor, ten misericordia. ¿Cierto o no, hermanos? Ahora, ¿qué es la misericordia? La palabra misericordia tiene que ver con, entre sus traducciones, tiene que ver con miseria o necesidad. Es decir, cuando decimos que Dios tuvo misericordia de nosotros, decimos que Él tuvo compasión de nosotros, ya que Él vio la miseria y la necesidad en la que nos encontramos. Por lo tanto, la misericordia es algo que no merecíamos y no merecemos. Usted y yo no merecemos la misericordia. Sin embargo, día a día, amada iglesia, somos receptores de la misericordia de Dios. Usted recibió misericordia el lunes pasado, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Es más, no solamente día a día recibimos misericordia de parte del Señor, amados hermanos, sino que en cada servicio, fíjese bien,
En cada servicio nosotros cantamos misericordia. En cada servicio nosotros oramos por misericordia. En cada servicio nosotros clamamos por misericordia. En cada servicio nosotros rogamos por misericordia. Repito, la palabra misericordia es una palabra que está de continuo en nuestra boca. La misericordia es una virtud que recibimos día a día de parte de Dios, tanto que cantamos misericordia, oramos misericordia, clamamos misericordia y rogamos por misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de nosotros. Hermano, ¿quién no ha dicho eso? ¿Y sabe qué? Día a día nosotros recibimos la misericordia de Dios. Amén. Sin embargo, la pregunta es, si hemos recibido tanta misericordia, porque día a día somos receptores de la misericordia de Dios, amén, iglesia. La pregunta es, si hemos recibido tanta misericordia, ¿por qué en ocasiones somos tan duros con los demás? ¿Por qué? Repito, si hemos recibido tanta misericordia, ¿por qué en ocasiones somos tan lentos nosotros para otorgarla? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vestidos de entrañable misericordia. Amados hermanos, me temo que en ocasiones somos muy rápidos en pedir misericordia cuando fallamos, pero a la vez somos muy lentos en otorgarla. Cuando fallamos en nuestras oraciones, rogamos por misericordia. En nuestro clamor, cuando fallamos, rogamos por misericordia. En nuestras peticiones pedimos misericordia. En nuestras aflicciones imploramos por misericordia. Más sin embargo, a la hora de aplicar misericordia a aquel que te ofende, aquel que te hizo daño, a la hora de aplicar la misericordia con alguien que hizo algo que tú no esperabas que hiciera, me temo, amados hermanos, que somos muy rápidos para airarnos y lentos para dar misericordia. Pedimos misericordia, Señor, ten misericordia de mí, pero a la hora de yo mostrar misericordia a alguien que me ofendió, no, espérate tantito. Ahí somos muy lentos para otorgarla. Mire bien, hermanos, el que debió de dar un justo juicio y derramar toda su ira sobre nosotros y no tener misericordia, no lo hizo. Y ese es el Señor. Él tuvo misericordia. Repito, el que debió dar un justo juicio y derramar toda su ira y no tener misericordia de nosotros, tuvo misericordia. Sin embargo, su pueblo, sus hijos, su iglesia, aquellos que son receptores de la misericordia, día a día en ocasiones actuamos sin misericordia y a veces somos tan duros. Y cuando actuamos sin misericordia y somos tan duros a la hora de otorgar misericordia, nos damos cuenta que nuestro carácter es totalmente contrario de aquel que nos salvó. Totalmente contrario de aquel que nos salvó. ¿Por qué? Porque somos muy rápidos en pedir misericordia, pero lentos en otorgar misericordia en aquellos que nos fallaron. Somos muy lentos.
Repito, esta virtud de la misericordia es un llamado que está haciendo el apóstol Pablo para llevarla a la práctica. Alguien tuvo misericordia de nosotros. Alguien que debió derramar toda su ira prefirió darme de su misericordia. Ahora, ¿cómo yo no voy a dar yo no voy a dar misericordia a mi prójimo? ¿Quién me creo yo para eso? Repito, esa virtud de la misericordia es un llamado que está haciendo el apóstol Pablo a llevarla a la práctica, ya que la misericordia tiene que ver con la palabra miseria o miserable, y miseria habla de la necesidad de alguien. Amén, hermanos. Por eso que cuando nosotros vemos en la Escritura que Dios tuvo y tiene misericordia, vemos que Él tuvo compasión de nuestra miseria. Cuando nosotros vemos que merecíamos la ira de Dios y Él tuvo misericordia de nosotros. Sin embargo, a pesar de que oramos por misericordia, a pesar de que cantamos pidiendo misericordia, a pesar de que la palabra misericordia está constantemente en nuestra boca, a la hora de aplicarla, aquel que nos ofendió, aquel que nos criticó, aquel que nos hizo daño, somos muy lentos para otorgarla. No, preferimos alejarnos. No, yo tomo mi distancia. Preferimos, amado hermano, tomar distancia con nuestro prójimo. ¿Qué dice el pasaje bíblico? De vestíos de entrañable misericordia. Misericordia, amados hermanos, está relacionada con el perdón. Y el apóstol Pablo después en esos pasajes dice de entrañable misericordia, dice perdonándonos unos a otros. Es decir, con esto podemos decir que otorgar misericordia unos con otros es perdonar. Es perdonar. Cuando Charles Spurgeon lo criticaban, porque ¿a quién no critican, hermano? ¿A quién no critica? Tú te ofendes cuando te critican. No me diga que no, porque así es. Cuando él lo calumniaban, porque de repente a ti te calumnian, o tú levantas calumnias, o levantamos calumnias. Cuando Spurgeon lo criticaban, o lo calumniaban, o alguien le pagaba mal, decía: mi ojo ciego es el mejor ojo que tengo, y mi oído sordo es el mejor oído que yo tengo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que cuando veía el mal que le hacían, decía: ese lo vio mi ojo ciego. Ese lo vio mi ojo ciego. Pero también estaba diciendo que cuando oía el mal que hablaban de él, decía: eso lo escuché de mi oído sordo. ¿Qué estaba diciendo Spurgeon? Estaba guardando su corazón para poder otorgar misericordia a aquellos que lo señalaban. Amén, amén, así es. Spurgeon decía: prefiero hacerme el sordo y el ciego para poder perdonar. Hermanos, ¿será que tenemos esa actitud nosotros? Porque alguien te va a criticar, alguien te va a señalar, alguien te va a pagar mal. ¿Y será que nosotros podemos decir: prefiero hacerme el sordo y ciego para poder perdonar? Porque se nos olvida que recibimos tanta misericordia y difícilmente la otorgamos a aquellos que nos han hecho daño. Amén. ¿Será que esa vestimenta se nos ve, hermanos? Señor, ten misericordia de mí. Está bien. Señor, te fallé, ten misericordia. Pero a la hora de que alguien me falló, no, espérate tantito. Ahí soy lento para otorgar misericordia.
difícilmente entonces vemos que nos parecemos a aquel que nos salvó. ¿Por qué? Porque el que debió derramar toda su ira y no tener misericordia, tuvo misericordia. Es el Señor. Ahora, en Lucas capítulo 10, hermanos, del verso 25 al verso 37, nosotros vemos la misericordia puesta en práctica. Porque el llamado que está haciendo el apóstol Pablo es: pon en práctica estas virtudes. Entonces, en Lucas capítulo 10, del verso 25 al verso 37, nosotros vemos la misericordia puesta en práctica a través de la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano vemos claramente cómo el Señor tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque en la parábola del buen samaritano, como exponen algunos eruditos, el buen samaritano no somos nosotros, porque nosotros difícilmente tenemos misericordia, hermanos. El buen samaritano es Jesús. En la parábola del buen samaritano, el buen samaritano no eres tú. Olvídate. No soy yo tampoco. El buen samaritano no somos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos lejos de otorgar misericordia a aquellos que nos dañaron. Entonces, ¿quién es el buen samaritano? El buen samaritano no somos nosotros. El buen samaritano es Jesús. ¿Sabe, hermano, quiénes somos nosotros? Nosotros somos el herido. El hombre herido, el hombre que está tirado. ¿Por qué? Pregunta, ¿quién fue el que recibió misericordia? ¿Quién fue? El hombre herido. ¿Quién fue el que recibió misericordia? Nosotros. Entonces, en la parábola del buen samaritano, el buen samaritano es Jesús y nosotros somos el herido, donde sanó nuestras heridas. Él nos vistió, Él pagó, Él tuvo misericordia. Y una vez que fuimos sanados, ahora Él nos dice en esa parábola: ahora tú muestra misericordia. Ahora tú perdona la ofensa. Ahora tú camina la milla. Repito, tú y yo no somos el buen samaritano, estamos lejos de eso. Tú y yo somos los que estábamos tirados en el piso, ya que hemos recibido misericordia y gracia. El Señor ha sanado nuestras heridas y Él pagó por nosotros. Cuando nosotros analizamos la parábola del buen samaritano, amados hermanos, podemos ver claramente tanta misericordia que hemos recibido, de la cual después de haber recibido tanta misericordia, lo menos que podemos otorgar es el perdón a aquellos que nos han hecho daño. Mas sin embargo, en ocasiones no queremos perdonar, y cuando no queremos perdonar, nos damos cuenta lo lejos que estamos de parecernos al Señor. Porque pedimos misericordia, pero a la hora de otorgarla no queremos. ¿Cómo yo le voy a dar misericordia si me hizo daño? ¿Cómo yo le voy a dar misericordia si habló de mí? ¿Cómo yo le voy a dar misericordia si hizo esto? Pero a la hora de nosotros pedir misericordia, somos rápidos en pedir misericordia. Y en la palabra del Señor, hermano, hay ejemplos de personajes donde no les quedó otro camino que mostrar misericordia. Por ejemplo, José lo trataron mal y tuvo misericordia. Tuvo la oportunidad de vengarse, pero no lo hizo. Escuche bien. Tuvo la oportunidad de vengarse, pero no lo hizo. Cuando David también tuvo la oportunidad de matar a Saúl, David tuvo misericordia. ¿Cómo yo voy a tocar al ungido del Señor? Sin embargo, ninguna de ellas se compara con la misericordia que nos otorgó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que Dios ha visto nuestra miseria,
nuestra pobreza espiritual. Y Él tuvo misericordia cuando dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, hemos recibido, hermanos, misericordia. Somos receptores día a día de la misericordia de Dios, como para no poder darla. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vestidos de entrañable misericordia. Que se te vea la misericordia. Es decir, así como se te ve la vestimenta que el día de hoy traes, que te miras bien, te miras elegante, que también se te vea la misericordia o las virtudes que nombra el apóstol Pablo aquí para poder perdonar a nuestros ofensores. Pastor, pero ¿cómo me puedo vestir de entrañable misericordia? ¿Cómo? Quizás se puede preguntar, ¿verdad? Mire bien, hermanos. Hay ocasiones, escuche bien, hay ocasiones que el Señor nos pone en circunstancias difíciles para poder llevar a la práctica si de verdad somos misericordiosos y hemos perdonado. Repito, hay ocasiones que el Señor nos pone en circunstancias difíciles con personas que te han hecho daño para poder llevar a la práctica si de verdad somos misericordiosos y hemos perdonado. Él permite circunstancias y encuentros para ver si vas a otorgar la misericordia. Porque qué fácil sería la vida si nadie te ofendiera, hermano. Eso qué fácil. Oh, qué fácil. Qué fácil fuera si nadie nunca te falle alguien. Eso qué fácil sería. Qué fácil fuera la vida donde todos te tengan en un pedestal y nadie te falle, nadie te ofenda. Eso, qué fácil sería la vida. Pero no es así. Ya que en ocasiones tú ofendes o te ofenden y cuando fallamos somos rápidos en pedir misericordia, pero cuando nos ofenden somos tardos en darla. ¿Verdad, hermanos? Y repito, qué fácil sería la vida sin que nadie te falle. No, pues así que fácil. Pero no es así. Porque alguien te va a fallar. Y va a haber momentos donde el Señor te va a poner en circunstancias donde tienes que otorgar el perdón. Porque, a ver, hermano, ¿cómo oramos? A ver, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? Señor, transfórmame a tu imagen, Señor. Señor, quiero ser como tú, Señor. Señor, ya no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí. Eso es lo que oramos. Eso es lo que cantamos. Y la pregunta es, ¿de verdad quieres ser como Jesús? A ver, hermanos, ¿de verdad quieres ser como Jesús? ¿Sí? Pues se supone que sí, pastor. ¿Qué pregunta es esa? Bueno, si usted quiere ser como Jesús, porque ora, Señor, transfórmame, ya no quiero ser el mismo, quiero que seas tú y no yo. Si de verdad queremos ser como Jesús, entonces debemos de estar dispuestos a soportar la traición y perdonar. Si de verdad queremos ser como Jesús. Amado hermano, ¿quieres ser como Jesús? Si dices que sí, entonces está diciendo que está dispuesto a soportar la crítica y el rechazo y perdonar. Porque así fue Jesús. Si dices que sí, entonces está dispuesto a ser rechazado y amar y perdonar. Porque así fue Jesús.
Iglesia, ¿quieres parecerte a Jesús? ¿Quieres? Si quieres parecerte a Jesús, entonces no nos tenemos que enojar cuando te traicionen, cuando te critiquen y cuando te rechacen. No te tienes que enojar. No te estoy diciendo que no te duela, no. Estoy diciendo que si quieres parecerte a Jesús, debemos de estar dispuestos a soportar el rechazo, a soportar la crítica, a soportar la traición y aún amar. Si queremos ser como Jesús. Señor, transfórmame. Porque así oramos, hermanos. Así oramos: Señor, transfórmame. Señor, quiero ser como tú. ¿Y sabe qué, hermanos? Estamos muy lejos de ser como el Señor Jesús. Porque a la primera crítica nos alejamos de la persona. A la primera crítica no soportamos a la persona. Al primer rechazo no soportamos a la persona. Me dañó, me dolió, no puedo perdonar. Pues no, que quería ser como Jesús. Jesús perdonó. La misericordia, amados hermanos, es algo que se nos dio que no merecemos. No merecemos. El día de hoy recibiste algo que no mereciste y que no merecía yo, y es la misericordia de Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos de otorgarla sin reparo. Cuando la gente nos trata con desprecio, cuando la gente te trata con desprecio, cuando la gente te rechaza, cuando la gente te difama, somos llamados a perdonar y a otorgar misericordia para parecernos a Jesús, porque así fue Jesús. Amén. Y con esto podemos ver que la misericordia no tiene nada que ver con la disciplina. Es más, la misericordia tiene que ver con la disciplina, ya que el Señor disciplina a sus hijos, que es parte de la misericordia. Hermanos, nosotros merecíamos la ira de Dios. No merecíamos la misericordia del Señor. Sin embargo, Él nos dio de su misericordia. Y esa palabra misericordia constantemente está en nuestra boca. Constantemente. Sin embargo, en ocasiones es difícil otorgarla. Dice el pasaje bíblico, estamos ahí, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.